Confiar. Confianza en uno o en lo que ocurre o en los demás. La confianza, sentir que confiamos, es una de las sensaciones que más anhelamos los seres humanos. Siempre que sentimos confianza nos sentimos muy bien. Cuando hay confianza hay bienestar y viceversa. A su vez, sentir que, entre comillas, hemos perdido esa confianza, insisto, bien sea en uno en relación a proyectos personales, salud, algo que queremos aprender, o en relación al mundo o en relación a los demás, bien sea relaciones de pareja o no, al final ahí sentimos una sensación de mucho malestar que se relaciona mucho con la angustia, con la ansiedad también y a veces, pues finalmente con el desánimo, ¿no? Cuando desconfiamos no tenemos ánimo para hacer algo diferente o para acercarnos a lo que queremos. Bien, en este vídeo no te voy a dar tips sobre cómo recuperar la confianza o cómo conseguir más confianza, porque en realidad no sirven para nada porque son todos mentira. Lo que vamos a hacer en este vídeo es algo diferente, es profundizar en qué es realmente la confianza, porque esto que parece tan sencillo, muy habitualmente lo confundimos confianza con deseo y sobre todo con expectativa, ver por qué a veces sentimos que perdemos esa sensación y cómo podemos no recuperarla, sino generarla de una forma estable, ¿vale? Que esto al final pues sea a un largo plazo y que independientemente de lo que nos ocurra, que vivamos situaciones más o menos difíciles, pues al final que la confianza pueda estar en ti. Vamos a por ello. En primer lugar, ¿qué es confiar? Insisto que esto parece tan sencillo que es que nunca nos lo planteamos. Y para realmente profundizar en lo que nos pasa y poderlo solucionar, tenemos que ir un poquito desde la raíz. Lo confundimos con deseo y sobre todo con expectativa. Fíjate, un deseo es, bueno, pues cuando anhelamos algo, queremos vivir una experiencia. Eso en sí mismo es positivo y forma parte de la naturaleza humana y yo diría que de todos los mamíferos y de todos los seres vivos y bueno, pues el deseo nos mueve un poco a la acción y a la experiencia. Una expectativa es algo diferente. Una expectativa es como tomar un deseo y ponerle puertas al campo. Una expectativa es cuando queremos que nuestros deseos se cumplan tal y como queremos, de una determinada forma, como que le ponemos muchos límites. Queremos que nuestros deseos se cumplan de una determinada forma. Esto es lo que confundimos con confianza. Creemos que confiar en los demás, por ejemplo, es que los demás se comporten tal y como nosotros esperamos que se comporten. Y esto no es confianza, esto es una expectativa, ¿vale? La expectativa es una forma de validar nuestros propios miedos e inseguridades. Tenemos una expectativa, quiero que algo ocurra de esta determinada forma. A lo mejor puede ser, oye, pues un rendimiento físico, ¿no? Pero claro, tenemos una expectativa de ese tipo porque tememos que no ocurra así y estamos tratando de definirlo. Fíjate que esto ocurre mucho en el mundo moderno, digital, donde hay tanta sobreinformación y tanto intrusismo también que se nos dice, bueno, pues lo que crees, lo creas y todo esto, que bueno, en psicología pues esto también lo investigamos y nos damos cuenta de que no es así, no es tan sencillo, es algo mucho más complejo y a la vez, siempre lo digo, mucho más bonito que todo esto. ¿Qué es entonces confiar? Confiar es, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero confío en que el proceso es el adecuado. A veces ocurrirán cosas que me encanten y a veces ocurrirán cosas que no me gusten tanto, ¿vale? La confianza nos lleva hacia la apertura, nos lleva hacia la experiencia, nos lleva, bueno, quiero conseguir un determinado resultado en rendimiento físico. Bueno, pues lo intento y a lo mejor lo consigo, a lo mejor no. Pero veo cuáles son mis límites y con disciplina lo sigo intentando, sigo viendo hasta dónde puedo llegar. En mis relaciones personales la confianza nos lleva a comunicarnos de una forma más asertiva, más empática. En lugar de estar esperando, exigiendo con expectativa, buscamos la experiencia que queremos vivir y que necesitamos. Esto es confiar. ¿Qué es lo que nos hace perder esa confianza?
El primer factor, y este está muy relacionado con la expectativa, son los miedos y las inseguridades. Cuando tenemos miedos e inseguridades, estamos como en un sistema de alerta, ¿no? Y tratamos de validar lo que ocurre, si es correcto, si no, si es peligroso, si no lo es. Se generan expectativas, la confundimos con confianza y ahí es donde se generan los problemas. Como no ocurre lo que yo quiero, desconfío en que lo que va a ocurrir, bueno, pues me beneficie, motivo por el cual me quedo como un poco más en una parálisis, ¿no? Al final, esto es lo que nos hace sentir esa desconfianza que finalmente también nos lleva al desánimo. Segundo factor, una autoestima frágil. Cuando tu autoestima o tu bienestar depende demasiado de factores que no podemos controlar, cómo se comportan los demás, qué es lo que consigo, porque lo que consigo no depende al 100% de mí. También hay otros factores que puede hacer que o no lo consigo exactamente como quiero, o tardo un poquito más. En definitiva, no lo podemos controlar todo. Esto al final hace que nuestra autoestima sea muy frágil, porque nuestro bienestar no depende de lo que nosotros podemos decidir o hacer, sino demasiado de factores externos que no podemos controlar. El tercer factor es tu sistema de creencias. Las creencias son una interpretación subjetiva de la realidad. Por eso siempre te digo que esto de lo que creas, lo creas, o tus creencias determinan la realidad. Esto, si te das cuenta, es un pensamiento totalmente hipomaníaco. Lo que ocurre no depende de lo que crees, en lo absoluto. Lo que ocurre, ocurre y eso está fuera de nuestro control, de nuestras creencias o de nuestro deseo. La creencia es una interpretación subjetiva de la realidad. Esto que se dice, si lo visualizas, lo consigues. No, lo consigues por disciplina, por intento. Y es cierto que visualizarlo de forma positiva te ayuda a generar más confianza para que tu disciplina se acerque más a conseguir en definitiva algo que quieres. Eso sí es cierto, pero no es algo, digamos, tan así, tan absoluto como hoy día se dice. Entonces, ¿de qué forma tu sistema de creencias te afecta? Al final, al ser una interpretación subjetiva sobre lo que ocurre, condiciona en cierto grado tu comportamiento. Si creemos que nuestra intención o nuestra acción va a ser inútil porque estamos esperando ese resultado o esa expectativa que no se cumple, pues al final seguimos con una sensación de desconfianza porque no nos comportamos con confianza. Un siguiente factor es tener problemas con la tolerancia a la frustración. Si nos solemos frustrar demasiado y no sabemos gestionarlo, pues al final, ¿qué es lo que hace la frustración? Al ser una sensación tan desagradable, no la queremos vivir y nos quedamos más en ese estado de desconfianza o de parálisis. Finalmente, un último factor sería tu forma de comunicarte. Cuando la comunicación es muy opaca, es poco asertiva, o también es una comunicación que directamente contigo tú te transmites la idea de, bueno, pues esto no merece la pena, la comunicación también nos influye, determina un poco nuestra propia visión del mundo. Bien, ¿cómo podemos solucionar todo esto? Lo primero es detectarlo e ir a la raíz del asunto. Estamos en una situación de ciertos miedos y de inseguridades que promueven esa desconfianza y finalmente ese desánimo, y tenemos que aprender a entender y a gestionar todo eso, porque al final miedos e inseguridades pueden llegar, ¿vale? Pero su intensidad, su frecuencia, su duración depende de cómo las gestionamos con nuestros propios comportamientos e interpretaciones. Es decir, no hay personas que sean más o menos inteligentes en un sentido emocional, ¿vale? Sino que todos los seres humanos somos seres emocionales, sentimos emociones todo el tiempo y en función de cómo las gestionemos con nuestro comportamiento, también de nuestro carácter, pues va a haber una forma que nos vaya a funcionar mejor. Eso es lo que conseguimos en un proceso de cambio cuando, profundizamos en cómo las estamos gestionando ahora, tenemos un plan de acción concreto y poco a poco lo vamos cambiando. Lo segundo, generar aceptación. La aceptación es la base de la confianza. Algo importante, la aceptación no es resignación. Esta es una confusión muy habitual. Resignarme es, pues no me gusta lo que pasa, pero me aguanto y no lo puedo cambiar. La aceptación es, puede que lo que ocurre me guste más, me guste menos, pero entiendo que sigo un proceso
entiendo que es lo adecuado y voy a ver qué puedo hacer con todo esto para estar de la mejor forma posible. En el momento en el que aceptamos, sabemos cuáles son nuestros límites, qué podemos aprender, que dónde hay a lo mejor alguna situación que no depende de uno, sino que depende más pues, de factores que no podemos controlar. Y esto al final nos ubica, nos hace generar más confianza y nos hace generar ante todo una autoestima que nos funcione mucho mejor. El último factor, evidentemente, sería trabajar con la autoestima. Fíjate que cuando sentimos desconfianza, nos sentimos también más pequeños. Cuando generamos confianza, ¿qué es lo que uno siente? Bueno, pues se siente como un poco más grande, ¿no? Al final no se trata de esperar a confiar para así actuar de una forma diferente, sino comenzar a actuar de una forma diferente para así comenzar a confiar. En definitiva, la confianza es una especie de aceptación proyectada hacia el futuro. No sé lo que va a ocurrir, pero yo no me voy a quedar aquí esperando. Si deseo comunicarme, si deseo expresarme, si quiero vivir esta experiencia, voy a ver qué ocurre sin tratar de limitarla, de quiero que sea exactamente así, sino sencillamente abrirnos, tener esa apertura. Y si tienes dificultades en este sentido, pues se trata, como te dije, de trabajar con amplitud, con todas las emociones que estás sintiendo y cómo las estás gestionando, y sobre todo que el cambio sea profundo para poderlo estabilizar, para que al final una nueva forma de generar confianza la mantengamos con el tiempo, finalmente la interiorices y forme parte de ti, ¿vale? Para que confiar no sea quiero que ocurra esto, sino oye, confiar es voy a ver qué es lo que pasa y voy a abrirme a la experiencia de disfrutar con ello. Insisto, a veces nos gustará y a veces no tanto, pero estamos viviendo, estamos confiando, estamos con una apertura. Eso al final como que nos marca un camino más claro en relación a lo que realmente necesitamos, a lo que no, a lo que nos conviene y a lo que no. Espero haberte ayudado, te envío ante todo muchos ánimos y recuerda, si tienes una necesidad, quieres que te acompañe en tu proceso, pues en empoderamientohumano.com encuentras todas las opciones para agendar una primera sesión, conocernos, ver qué ocurre, ver cómo lo podemos solucionar. Te envío muchos ánimos y hasta el siguiente vídeo.